hermoso cariño, hermoso cariño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera, de música sierreña. En esta ocasión les voy a compartir este requinto tutorial, hermoso cariño. Uno de mis suscriptores me la ha solicitado y con mucho gusto voy a complacerlo. A los que les debo alguna petición, algún requinto, les pido paciencia. Poco a poco trato de trabajarlos, trato de escucharlos. Recuerden que son muchísimas las peticiones, entonces traten de recordarme su petición. Les recuerdo también que le den like a este video, de esta manera me ayudan bastante, que comenten, que compartan, que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo material les llegue la notificación. Hay personas que me comentan que no les están llegando las notificaciones. Si ya no les están llegando, desuscríbanse del canal y vuélvanse a suscribir. Activen la campanita de notificaciones para ver si de esa manera se soluciona el problema para aquellos que no les están llegando las notificaciones cuando yo subo un nuevo video. Les recuerdo que en este canal hay muchos otros tutoriales de requintos, de rancheras, de los corridos, de las rancheras más clásicas de la música popular mexicana. Dense una vuelta por el canal y revisen todo el contenido que tengo publicado. Bien, vamos adelante con este requinto tutorial de este bonito tema titulado Hermoso Cariño, un tema del señor Vicente Fernández, un tema que no puede faltar en nuestro repertorio como cantantes, como requintistas, como guitarristas. Bien, vamos adelante con el requinto tutorial. Lo primero, estoy utilizando una guitarra, el acorde, la posición de la mayor con el capotrasto en el segundo traste de la guitarra, afinada de manera normal. Aquí corresponde a la tonalidad de si mayor. Entonces tienen que colocar el capo en el segundo traste de su guitarra si quieren hacerlo en la misma tonalidad que yo lo estoy haciendo, y seguir las indicaciones y seguir también las tablaturas. Vamos con esta primera parte, con esta primera sección que dice: vamos a colocar el acorde en la posición de re mayor y vamos a dar dos toques de esta manera. Incluso pueden dar dos toques nada más en la primera y segunda, traste 2 y 3. Después un toque en el traste 2 de la segunda, primera al aire. Después segunda y primera al aire. Y revoleamos en el traste 2 y 3, primera y segunda. Sería toda esta parte. Y después viene esta parte. Igual dos toques en el traste 2 y 3, primera y segunda. Un toque en el 2 de la segunda, primera al aire. Y un toque a la segunda y primera al aire. Después vamos a hacer esto. Son 5 veces en el traste 2 y 3, primera y segunda. Y en el traste 2 de la segunda, primera al aire. Son 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Después viene esta parte donde utilizo la escala de la primera y tercera. Dos toques en el traste 9, primera y tercera. Un toque en el 7, primera y tercera. Un toque en el 5 y 6, primera y tercera. Y dos toques en el 7, primera y tercera. Después dos toques en el 7, primera y tercera. Un toque en el 5 y 6. Un toque en el 4, primera y tercera. Y dos toques en el 7, primera y tercera. Y después esto. En el 9, primera y tercera. Dos toques en el 10 y 11, primera y tercera. Dos toques en el 9, primera y tercera. Dos toques en el 7, primera y tercera. Y un toque en el 5 y 6, primera y tercera. Entonces toda esta parte sería:
primera y tercera, en el 7 primera y tercera, después en el 9, 7 y 5 y 6 primera y tercera. Y yo le agrego esto. Vamos a dar 2 toques a la sexta al aire, 2 toques a la sexta en el traste 2, 2 toques a la sexta en el traste 4 y un toque a la quinta al aire. Después esto, un toque a la quinta en el 4, un toque a la cuarta al aire, un toque a la cuarta en el 1 y 2 toques a la cuarta en el 2, 2 toques a la cuarta en el 4, 2 toques a la tercera en el 1 y un toque a la tercera en el 2. Sería esta parte. Completo. Y esto. La cuarta en el 2, un toque y lo ligamos el toque en el traste 4 de la cuarta. Después un toque en el traste 2 de la cuarta, cuarta al aire, quinta en el 4, quinta en el 2 y quinta al aire. Y ahí empiezo a cantar. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Este es un do disminuido, le llaman. Lo pueden buscar este acorde en el internet y él les va a dar este acorde, el do disminuido. Son los acordes que vamos a utilizar: el la, mi 7 y el re. El re cuando dice no puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado. Y esa es la canción, son los acordes. Ahora bien, ustedes lo pueden bajar de tono, por ejemplo, hacerlo en la sin el capo, y sería la mayor y sería exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo si siguen las tablaturas. Nada más lo que va a cambiar es el tono. Va a estar un poquito más bajo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Hermoso cariño, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño. Ya pueden repetir ustedes los adornos. Igual si yo se las enseñé aquí con el capo en el segundo traste, el acorde de la posición de la es si mayor. Ya si la quieren subir a do, nada más en el tercer traste aquí ya es do y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si lo quieren en do sostenido, uno más. Si lo quieren en re, ahí. Ya depende de acuerdo a la voz de cada quien. Pues esto es todo de este requinto tutorial. Espero les sea de mucha ayuda, espero les sea de mucha utilidad. Es algo muy sencillo, es algo práctico, pero es una canción que no puede faltar en el repertorio de todo requintista, de todo cantante, de todo músico. Nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite, a todos. ¡Ánimo! Échenle muchas ganas, practiquen con disciplina, practiquen con mucha paciencia y no se desanimen. ¡Hasta la próxima!